Ay, va, que llego tarde al ensayo, ya verás tú. Bueno, me he pegado una ducha ya, que lo he dado todo, pero todo en el ensayo, así una cosa, vamos. Y ahora sí que puedo estar con alguien al lado, ¿verdad? En este caso estoy con Alberto Castrillo. Wow. ¿Cuántas obras has hecho? ¿Cuántas? ¿25, 26, 30 has dirigido? Unas cuantas, Aquí en sí. España, Sí, fuera también, sí, ¿no? En Francia. Sí, Francia, básicamente. Tantas obras, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Porque se te da muy bien o porque aún no has encontrado tu verdadero género y estás probando? Bueno, yo siempre cuento que yo soy básicamente actor y un día, esto ya sabes, oye, dirige tú, pero que podía haber sido otro, ¿eh? Entonces me tocó a mí. No hubo catástrofes, no hubo muertos, los demás Oye. se quedaron contentos y mira, me tocó. Y estamos aquí haciendo una zarzuela. ¿Sabes cómo sale esta zarzuela? Es una zarzuela muy especial porque el elenco, o sea, estoy yo, quiero decir, o sea, esto no es muy normal. Sí, sí. Los aficionados a la zarzuela que vengan con un poco de tranquilitos. Maravilloso, porque ¿qué van a ver? Que esta zarzuela, Bueno, ¿por es qué una vamos a ver zarzuela esta estupenda, es de las mejores zarzuelas que ha habido. Ten en cuenta que El Sobre Verde fue un exitazo en su época y que en su época estamos hablando de los mejores libretistas, los mejores compositores, o sea, es como estar ahora en el Broadway de hoy en día. La zarzuela El Sobre Verde, aparte, tiene unas músicas maravillosas. Que se pegan un montón. Aparte se pegan. Bueno, además tenía un truco guerrero, era estupendo. Invitaba, cuando ya las tenía, invitaba a la gente que tocaba en la calle, les invitaba a comer a su casa. Invitaba a comer y luego le decía, venga, vamos a tocar. Y entonces se las aprendían y tenía como pequeños altavoces por todo Madrid de la gente que tocaba, soy el gordo, soy el... O sea, era un marketing total. El Spotify del momento. La zarzuela es nuestro musical, es que es lo mejor que tenemos. Bueno, nosotros un poquitín la hemos intentado, sobre todo de la parte musical, llevarla un poco al siglo XXI, llevarla un poco hacia elementos un poco más jazzísticos. La orquesta tiene elementos de jazz, los nuevos arreglos. Tienes la compañía de Gato Negro, que lleva 20 años más o menos, Sí, ¿llevas? sí. ¿Cuántos espectáculos están por ahí rodando a la vez por toda España? Ostras, a ver. El Cirano. Tenemos Cirano, tenemos El Test, tenemos El Joglars. Señor del Joglars, tenemos Hildebrando, Ser o no ser, La Comedia de los Enredos. Y lo último que vas a hacer como actor, porque eres actor, ¿qué es lo último que podemos ver aquí, bueno, por aquí en Zaragoza? Calígula. Calígula es un gran personaje, habla del poder, también de la existencia. El ser humano es un tipo que tiene poder para preguntarse qué hacemos en este mundo. Y la puesta en escena, ¿con quién? ¿Quién es estáis? muy guay. clownesca. ¿Payasos? Gracias, payaso, qué guay. Con los Nasú, que no sé, tú no habías nacido, pero ellos ya eran famosos. Es una apuesta por una visión un poco esencial, clownesca, no abusando del humor, sino llevando, a veces es que la tragedia es el humor más tiempo, la comedia es el humor, es la tragedia más tiempo, ¿no? Pues bueno, pues esto es así. O sea, una tragedia, si la miras con distancia, es humorística. O sea, las cosas más trágicas, si nos ponemos un poquito desde arriba, son las que más gracia nos hacen. Pues vamos a verlo en el Principal, ¿no? Sí, en mayo. Eso en mayo, 2, 3 y 4 de mayo, pues ahí estrenaremos. Pues ahí iremos Si a todo verte. bien. Venga. A veros. Pues eso espero. Y yo también te veré pronto. Seguro. Ahora mismo. Venga.